Así vamos con el análisis. Para ello nos acompaña Vladimir Adrianza, analista internacional, experto en temas geopolíticos, profesor universitario de geopolítica y petróleo. Profesor Adrianza, ¿cómo está? Buenas noches y gracias por acompañarnos. Contento de estar aquí contigo de nuevo. Gracias a usted. Quiero comenzar primero, después de todo esto que hemos visto durante la jornada, el canciller de Venezuela se va a Ginebra. Hay un asunto que probablemente algunos no conocerán, y es cómo funciona el Consejo de Derechos Humanos de Naciones Unidas. No todas las naciones hacen parte del Consejo, no son más de 50, no está Estados Unidos, y la voluntariedad de llegar allá es un asunto de cada Estado, no es una obligación. Hay algunos medios de comunicación que han obviamente de nuevo criticado la presencia del canciller de Venezuela, hablando de la crisis humanitaria y de derechos humanos en el país. Bueno, lo primero que hay que decir, y hay que felicitar al canciller Arriaza por las declaraciones que ha dado todos estos días, pero específicamente por las que dio hoy en el Consejo de Derechos Humanos de las Naciones Unidas y por las que dio ayer en el Consejo de Seguridad de las Naciones Unidas. Evidentemente sus declaraciones fueron sumamente claras y muy enmarcadas a todo lo que es el derecho internacional. Evidentemente, los que más critican a Venezuela hoy en día son estados que no aceptan o que no forman parte de algunas comisiones y como tampoco avalan otros organismos internacionales, como el caso de la Corte de la Haya, el caso de los Estados Unidos. Estados Unidos es el primero en exigir y hablar de democracia y de derecho internacional, y es quien más lo infringe hoy en día. Eso es y someterse al examen de los derechos humanos es una decisión de cada Estado. Sí. No es una obligación por parte del sistema de Naciones Unidas. Pero independientemente de que así sea, lo lógico es que tú actúes con la moral y con la ética. Y la ética te dice que si tú no participas en algo, definitivamente no estás calificado para hacerlo. Entonces, eso es lo que usualmente sucede con los Estados Unidos y con las declaraciones de los Estados Unidos y con las posiciones que ha tenido en materia de ambiente, en materia de un montón de cuestiones que escapan al objetivo de este programa. Ahora bien, son muy largos a explicar. Yo veo que lo más importante de lo que ha hecho el canciller Arriaza es describir de una manera sucinta, por decirlo así, muy objetiva, la situación que ha tenido Venezuela. Decisión que el ataque continuado que Venezuela ha estado recibiendo y el ataque que recibe prácticamente la mentira, sobre todo desde funcionarios, como el caso de Elliot Abrams. Las declaraciones de ayer fueron más que impresionantes en términos del desparpajo, el descaro que el señor mostró en el Consejo de Seguridad. Y es muy valiente y de paso muy oficioso parte del canciller Arriaza haber estado ayer en el Consejo de Seguridad y hoy en el organismo del cual tú acabas de hablar. Evidentemente implica un trabajo sumamente duro y además esa cuestión ha hablado con la verdad. Entre ellos ayer me llamó mucho la atención que él llamó a la sindéresis. Eso a mí me llamó poderosamente la atención. Sindéresis, ¿por qué? Porque ¿hasta cuándo el ataque? Y el ataque indiscutiblemente vemos que tiene repercusiones hacia lo interno, hacia la política interna de los Estados Unidos por la necesidad de reelección de Trump y hacia afuera, porque el objetivo de los Estados Unidos es básicamente hacer hoy en día lo que se llama la argumentación Zebrowski, que no es otra cosa que buscar el hecho de quedarse con los recursos naturales de todo país que ellos intenten intervenir de alguna forma. Evidentemente, el caso de la presencia en el Consejo de Seguridad de las Naciones Unidas y la presencia hoy en la Comisión de Derechos Humanos denota una posición muy valiente, sobre todo porque, como tú dices, no es todo el mundo el que va para allá y era obvio que iba a recibir resistencia. Sin embargo, habló con la verdad de Venezuela. Eso es lo más importante de lo que ha hecho Arriaza en estos días. Hay algo también sobre lo que quiero preguntarte, y es en sí mismo el papel de Naciones Unidas, que ha jugado no solamente en estas últimas 48 horas, digamos, en los últimos meses, con respecto
afecto al gobierno, al pueblo, al Estado en general de Venezuela. Naciones Unidas, de hecho, ha sido increpada por aquellos que dicen que no debe mantener el nivel de neutralidad que sí ha mantenido en este momento y no en otras oportunidades. El papel que está jugando en este momento Naciones Unidas, sobre el que Venezuela evidentemente cree y confía. Tatiana, el gran problema de los países que crearon las Naciones Unidas, es que a la hora de aplicar el derecho internacional, ellos se creen con la posibilidad de hacer caminos alternos a eso. El objetivo del sistema de Naciones Unidas, el objetivo de toda la diplomacia es buscar la paz en el mundo, buscar el diálogo, buscar la conciliación, buscar los métodos pacíficos de resolución de conflictos, como aparece en la Carta de las Naciones Unidas, como aparece en la Carta de la OEA, y como aparece en cualquier carta que tenga que ver con el derecho internacional, no es más que la búsqueda de la paz por métodos de diálogo, de conversación, de negociación. Entonces, eso justamente es el punto. El punto es que lo que las Naciones Unidas hace es lo que ha intentado estos días hacer, es lo que siempre debió hacer y no todas las veces lo ha hecho. Porque aquí en América Latina lo hemos visto en algunas oportunidades, pero sobre todo más con organismos que se relacionan con las Naciones Unidas, como es el caso de la OEA. La OEA realmente, una cosa es lo que dice la Carta y otra cosa es el historial de la OEA. Y Naciones Unidas en Oriente Medio, donde siempre se denunció, por ejemplo, para el caso de Libia, para el caso de Irak, que no hizo nada, que dejó a Estados Unidos actuar a sus anchas. El caso de Palestina. El caso de Palestina. El caso de Libia, yo recuerdo que aquí mismo en el canal, hace unos años, se conversaban ese tema. Y evidentemente una de las cosas que han hecho los Estados Unidos es romper las directrices de Naciones Unidas. El caso de la invasión de Irak fue una rotura clarita del sistema de Naciones Unidas. Luego de eso lo hizo, lo ha sido con el caso de Libia y por supuesto con el caso de Siria. Entonces es una posición en la que te escucho si me da la gana, y si no me da la gana, yo llevo adelante mi política. Eso es una postura bastante criticable, sobre todo de aquellos países que han sido hegemones a nivel mundial, tipo los Estados Unidos hoy en día, y de lo que le queda en este caso, a algunos países europeos que fueron potencias, que fueron imperios y que creen que todavía están en la época de las cañoneras. Yo me pregunto, profesor, si esto que estamos viendo de Naciones Unidas, particularmente de su secretario general, porque hemos visto a Michelle Bachelet, la actual alta comisionada para los derechos humanos de Naciones Unidas, muy contradictoria. Un día presenta un comunicado muy parcializado en contra de Venezuela, pareciese que está muy mal informada, por eso me centro en el secretario general. Si es porque hay cambios de rostros de aquellas figuras que lo representan, si es que aprendieron la lección o si es que están también luchando por su supervivencia. Yo voy a inclinarme no por eso, yo me voy a inclinar por el hecho de que para mí hay una traición a lo que es la postura ética de cada quien. La doctora Bachelet, y hay que recordárselo, su papá fue perseguido en la dictadura de Pinochet, sumamente perseguido. Y además de eso, si mal no me acuerdo, yo no recuerdo con exactitud, pero él no sé si fue muerto o algo así. Tengo esa duda en este momento. Pero definitivamente ella debería hacer moralmente honor a lo que es combatir el imperialismo en todas sus formas. Pero ella también fue perseguida y fue torturada. Claro, ella también fue perseguida y ahora no ha pasado nada. Ahora yo me deslindo porque estoy en un juego en el que me han beneficiado con un cargo. No, definitivamente no. O sea, eso para mí no es ético. Para mí no significa que una persona sea consona con los intereses que debe defender por razones de moral, de entender, de haber vivido una situación que es sumamente trágica, y más en el marco familiar y más en el marco de un país. Lo que se hizo en Chile no tiene nombre en tiempos de Allende, definitivamente, y lo lógico que ella debería entender que la defensa de los derechos humanos y ya que está ella ahí en el Consejo de Seguridad, y la defensa de la paz es lo más importante de un funcionario, no importa que no sienta absolutamente nada. Su objetivo es defender la paz y su objetivo debe ser defender la verdad.
no la cantidad de patrañas que se han inventado sobre Venezuela en esta guerra no convencional que nos han impuesto, que por lo que se ve va evolucionando hacia un esquema de guerra híbrida. Esperemos que no lleguemos a ese esquema porque serán las bombas las que hablen, las balas las que hablen y no las palabras las que se entienden. De hecho, esa era una de las reflexiones de esta jornada del canciller Arriaza en este Consejo de Derechos Humanos. Él decía, el próximo año yo espero al llegar aquí, pero no espero hablarles de la guerra, de los civiles y de los marinos norteamericanos muertos, sino de la paz y de cómo resolvemos los asuntos internos de los venezolanos. Y allí me quiero detener porque evidentemente la denuncia que el canciller hace es muy grave ante este Consejo de Derechos Humanos. Por eso también les pide a la comunidad internacional que actúe. Hay una nación que está propiciando intervención militar en contra de Venezuela. Fíjate que parecía ser que la Carta de las Naciones Unidas, por parte de esa nación, que todos sabemos quién es, los Estados Unidos de América, fuera soslayado por el manual de guerra de los Estados Unidos. Hay varios documentos que hablan de cómo se hace una guerra no convencional. Y James Mattis, quien fue el secretario de Estado hasta no hace mucho, fue el que desarrolló el esquema del concepto de la guerra híbrida. Esos esquemas son los que han estado aplicando a Venezuela por parte de los Estados Unidos y no lo que reza en la Carta de las Naciones Unidas. Para nada. Entonces, el hecho de que el canciller Arriaza se los recuerde es algo muy importante, porque, y de paso muy valiente, porque Venezuela está en el marco de un cerco internacional, y ese cerco internacional, a excepción, con honrosas excepciones, ha golpeado significativamente al venezolano, ha golpeado la psique del venezolano, ha golpeado el estómago del venezolano y ha golpeado la salud del venezolano. Y esos varios elementos, indiscutiblemente, como dijo Andrés Jesaya, aquí lo conversábamos hace un tiempo, Andrés Jesaya dijo que eso contradice todo lo que es la Carta de las Naciones Unidas y contradice el esquema de sanciones, contradice todo lo que es el derecho internacional y la búsqueda de soluciones dentro de un pueblo, porque si tú acotas, rodeas ese pueblo, si tú lo golpeas, si tú lo coaccionas, si lo bloqueas, que es lo que están pasando con nosotros en este momento aquí en Venezuela, evidentemente no estás procurando ni la paz, ni la mejora del pueblo, ni la solución pacífica de los conflictos, o sea, una contradicción abierta. Y esto resulta ser muy paradójico porque a nivel interno hay algunas personas, incluso que no me refiero solamente a los que son militantes de la oposición interna en el país, sino a aquellos que dicen yo no pertenezco a ningún grupo político, pero sí estoy afectado de todo esto, pero que cree realmente que quien bloquea de esta manera el país, el verdugo es ahora el que va a venir a salvarlo, con la excusa de nuevo, como escuchábamos en otros países, de la democracia y de la libertad, profesor. A mí me llama la atención en días pasados un video perdón, que alguien difundió, que es cómo quedó Siria antes y después de la guerra. Antes, ciudades muy bellas, con una gran dinamismo. Después de la guerra, infraestructura totalmente dañada y cualquier cantidad de muertos no contabilizados aún totalmente. Entonces, ese es lo que debería esta gente de verse en esa cara, como también algunos estados vecinos deberían verse en esa cara, puesto que la situación que tenemos en Venezuela, si en Venezuela se prende un conflicto, y hay que decirlo así, se va a expandir por toda la América del Sur. Y eso es algo que a nadie le conviene. Tan es así de que ayer o anteayer en el Grupo de Lima tomaron la decisión de que se siguiera con la presión diplomática y no por la vía de una guerra armada, porque esto también es una guerra. Esto que está pasando es una guerra no convencional, pero es una guerra, inclusive con conflictos de baja intensidad recurrentes. Y todos esos titulares a través de las matrices de opinión, no solamente en Venezuela, en América Latina, en tantas partes del mundo, ¿es parte de esa guerra híbrida? Es que es parte, no solamente es parte de la guerra no convencional que evoluciona el concepto de la guerra híbrida. Ese elemento es el que hay que entender acá. Y eso es lo que ha sustituido a los Estados Unidos
justamente la Carta de las Naciones Unidas ha sido sustituida por los manuales de guerra que se han fabricado en los centros de inteligencia de los Estados Unidos. ¿Qué preocupación eso, profesor? ¿Ah? ¿Qué nivel de preocupación eso que usted nos dice? Evidentemente porque allí queda con toda claridad la evidencia de cómo se rompen esos principios del derecho internacional. Es que ese es el principal punto. Aquí hay una contradicción, la contradicción entre la actuación del actual gobierno de los Estados Unidos y la actuación inclusive del descaro de sus diplomáticos, porque el hecho de que Abrams dijera ayer en el Consejo de Seguridad, leyera allí un guión que no pasó el día 23, o sea, diciendo que la quema que había sido el gobierno nacional que había quemado los camiones, que de paso, hay que decirlo, venía llenos de los llamados Miguelitos, de guayas y tal, y que sí, los Miguelitos, sí, para que la gente de otros países sepa, son unos instrumentos que le ponen a una manguera varios clavos, y esos los tiran al asfalto para que cualquier carro se quede allí. Esos son instrumentos de guerra no convencional que han sido aplicados aquí en Venezuela en las guarimbas de 2014, de 2017, en esas mismas guarimbas, o sea, esos desórdenes públicos donde quemaron seres humanos. ¿Y quién los quemó? La oposición aquí en Venezuela. O sea, los actores de la oposición aquí en Venezuela, quemados vivos seres humanos. Entonces, y eso es algo que debería decirse, repetirse hasta el cansancio y mostrar la imagen, porque ahorita que estamos viendo justamente ahí bueno, lo estoy viendo aquí en pantalla, sí, el señor eso Abrams, fue lo que sucedió ayer en el Consejo de Seguridad. Este señor ha estado involucrado en acciones de desestabilización, hasta preso estuvo, en Nicaragua, en Centroamérica, el caso de los Irán-Contra. Exacto. Y ahora pareciera ser que los Estados Unidos, entre las cosas que piensa hacer, entre las cosas que es extender el conflicto más allá de Venezuela a Nicaragua y a Cuba. Y hay que preguntarse por qué, y hay dos razones fundamentales. La primera, en caso de Venezuela, evidentemente los recursos naturales del país son importantes para ellos, sobre todo para el Make America Great Again que dice Donald Trump. Y en el caso de Nicaragua, evitar la construcción del canal interoceánico, que para ellos le quitaría el control del tráfico interoceánico que se hace a través del canal de Panamá. Y el mayor nivel de cercanía diplomática y comercial de China con América Latina. Ajá, pero es que ya esa es la segunda camada. Y el tercero es el caso del Puerto Mariel en Cuba. Evidentemente esos tres elementos que todos están en el Caribe, van en contra de la geoestrategia de los Estados Unidos. ¿Cuál es la geoestrategia de Estados Unidos? Tomar control de la América Latina ante el avance de la Franja y la Ruta, que definitivamente no va a utilizar el dólar como moneda central, sino que van a utilizar los intercambios en las monedas de los países que forman parte de la Franja y la Ruta, lo cual es contrario al interés de los Estados Unidos, porque a los Estados Unidos les gusta tener la maquinita de hacer billetes para repartir billetes a todo el mundo sin que esa maquinita tenga ningún sustento y el billete no tenga ningún valor en la práctica, o sea, en el respaldo, por decirlo así. O sea, todos esos elementos están hechos, que es lo que yo te hablaba del caso Zebrowski, de la exhortación Zebrowski, del alineamiento Zebrowski. Zebrowski es un pensador también de los think tanks de los Estados Unidos, un almirante, que trabajó mucho tiempo en materia de lo que es teorías de la guerra informática, de la guerra de información. Pero él generó una postura, la argumentación, como la llamo yo, la argumentación de Zebrowski, de que Estados Unidos debería controlar al menos el 50% de los recursos naturales del mundo. ¿Para qué? Y a eso se junta con lo que dijo Donald Trump. ¿Y Donald Trump qué dijo? Que si ellos lo invitaban a que Estados Unidos hiciera guerra a un país, ellos se quedaban con el 50% de los recursos. Ahora, en el caso de América Latina, ¿qué tiene que ver con eso? Bueno, tiene que ver algo muy sencillo. Desde 2014 hemos tenido la presencia en América Latina de Xi Jinping y Vladimir Putin. Luego vino Li Keqiang y demás. Hay un conjunto, una infraestructura financiera en desarrollo con respecto a China. Evidentemente, tanto Rusia como China, ahora Turquía, en fin,
han venido otros países a hacer comercio, a hacer intercambio comercial con América Latina, y eso, por supuesto, en un momento en que Estados Unidos está retrocediendo en su influencia a nivel mundial, retrocediendo como país, retrocediendo como potencia, eso para ellos es un problema, se convierte en un problema de seguridad nacional, y de ahí donde la tesis de Atilio Borón empieza a tomar relevancia, es decir, no hay región del mundo más importante para los Estados Unidos que la América Latina. Entonces, eso justamente, las acciones que ellos están haciendo hoy en día con respecto a Venezuela, Cuba y Nicaragua y Cuba, definitivamente van en ese sentido. La acción Zebronsky, la argumentación Zebronsky justamente es ellos tomar control completo de la América Latina para ellos decidir quién explota y quién no los recursos naturales de América Latina en esta confrontación geoestratégica que existe en este momento. Entonces, evidentemente, hay una alineación en torno a esos factores. Hay estados que se alinean en un sentido, estados que se alinean en otro, y en este caso Venezuela, que tiene amplísimos recursos naturales, que tiene 20 años construyendo un modelo alternativo, tanto de economía como de sociedad, ha sido objeto durante estos 20 años de toda una arremetida, y en este momento ha estado en el blanco de esos intereses que han empezado por enfatizar una guerra psicológica, una guerra donde en el caso de Narco Rubio es impresionante. El señor Rubio publica ayer o anteayer una foto de Muammar Gaddafi muerto, mandándole... Pantalla dividida, vivo y después muerto. El mensaje es clarísimo. Sí, eso es una amenaza de muerte. Y lo que dijo el canciller Arriaza hoy, y lo dijo ayer también, es que las Naciones Unidas no va a actuar al respecto. Eso es una amenaza de muerte. Eso es contrario al propósito de las Naciones Unidas. Eso es contrario al derecho internacional. Eso es contrario a la búsqueda de la paz en todos los pueblos. Por eso usted decía que el problema no era tanto ver la importancia de que, solamente la importancia de que el canciller Arriaza fuera a la Comisión de Derechos Humanos, allá en Ginebra, sino que lo importante es el mensaje que se ha venido dando y la contradicción que existe entre la actuación de algunos elementos a nivel internacional que están metidos en el sistema de Naciones Unidas versus lo que está pasando aquí en Venezuela y lo que potencialmente pudiera pasar en toda la América Latina si que Venezuela es atacada militarmente. Y todo esto, que no se equivoquen o que no se confundan aquellos que piensan que es por eso solamente un asunto directamente relacionado con Venezuela. Es un asunto geopolítico que usted muy bien nos ha explicado. Profesor Adrianza, muchísimas gracias. Un placer y muy buenas noches. Gracias a ustedes por invitarnos. Y siempre nos queda faltando tiempo, pero siempre habrá una próxima oportunidad. Espero. Muchísimas gracias. A ustedes. Así nos vamos a la...